Estuve hablando el miércoles pasado acerca de un personaje que todos conocemos como el anticristo. Hoy yo voy a estar hablando dos temas porque me urge hablar un tema adicional, de manera que voy a estar hablando algunos puntos sobre el anticristo y luego voy a estar en el otro tema que voy a estar cubriendo con ustedes en esta noche. El anticristo, como ya les dije anteriormente, es un personaje que va a venir en el último tiempo y que este hombre, la Biblia lo describe como un hombre de maldad que va a coger el poder en el último tiempo y en algún momento determinado, cuando él esté, Satanás, el diablo, se va a encarnar en él y él se va a convertir en el misterio de la iniquidad. Este hombre ya en los mensajes apostólicos ya se había hablado acerca del anticristo y era un mensaje común donde los apóstoles y los hombres de Dios de entonces hablaban de que iba a venir un hombre que era el anticristo, un engañador, un usurpador en los últimos tiempos. El apóstol Pablo habló acerca del anticristo y el apóstol Juan mencionó ese personaje que tenía que venir. Si hay un momento en la historia que se puede hablar claramente sobre ese personaje que viene, es este tiempo. Digo esto porque luego de la iglesia apostólica, todos los padres de la iglesia, cuando vamos a la historia y a los escritos de ellos, encontramos que todos hablaron acerca de este personaje, la mayoría de ellos. Un personaje que en el último tiempo iba a surgir y que iba a venir a la tierra y venía por obra misma de Satanás. Del siglo XX, de la década de los 30, en el tiempo de Hitler, muchos pensaron que Hitler era el anticristo. Y hubieron muchos grupos religiosos que hablaron acerca del anticristo y pensaron que Hitler era el anticristo. Yo tengo que admitir que Hitler era un prototipo del anticristo. Naturalmente era un hombre que con todo lo que vino y toda la maldad que existió en él, era un prototipo del anticristo. Pero una de las cosas claras, y ya yo lo dije anteriormente, es que en el tiempo que Hitler empezó con sus engaños y comenzó a matar a los judíos, no podía ser el anticristo por la sencilla razón de que el pueblo judío todavía estaba disperso por todo el mundo. Y el pueblo judío no se había constituido todavía en una nación. Y una de las características o de los eventos que tienen que suceder antes de que viniera el anticristo era que el pueblo de Israel tenía que estar en su nación. Porque todo lo que el anticristo va a realizar tiene que ver también con el pueblo de Israel, con los judíos en su nación. Y fue en el 1948 que el pueblo de Israel nuevamente vino a ser una nación y levantaron su bandera, que es la bandera de la estrella de David. Desde entonces, el pueblo de Israel ha estado en su nación y es lo que la Biblia dice, la higuera está reverdeciendo. Pero luego en el 1967, los judíos pelearon por Jerusalén, que todavía no estaba en sus manos, y en una guerra de 6 días conquistaron Jerusalén. Y nuevamente Jerusalén vino a quedar en manos de los judíos. La Biblia decía claramente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y en el 1967, Jerusalén dejó de estar en poder de los gentiles y vino a estar nuevamente en el poder de los judíos. Desde entonces, claramente podemos hablar sobre el personaje del anticristo que puede surgir y puede venir en cualquier momento, porque ya una de las piezas de rompecabezas que tenía que estar puesta en su lugar ya fue colocada, y fue que el pueblo de Israel nuevamente pudiera estar en su tierra, en su nación,
y poder estar allí reunidos. Por eso ahora, con más ahínco y libertad, podemos hablar de que ese personaje, el anticristo, puede venir y puede surgir en cualquier momento. Dijimos que también otro evento que tiene que ocurrir para la venida del anticristo es la unificación o la renovación del Imperio Romano, que era en Europa, surgir nuevamente en el último tiempo. Porque es de ese imperio romano que va a surgir en el último tiempo donde el anticristo va a recibir el poder y la autoridad. ¿Quiénes le van a dar el poder y la autoridad? 10 naciones que se van a unir en el último tiempo y le van a dar toda la autoridad y todo el poder al anticristo. En el capítulo 2 de Daniel claramente está registrada esas 10 naciones con los 10 dedos de los pies de la imagen que vio el rey Nabucodonosor. Y en el capítulo 7, con los 10 cuernos que estaba en la última bestia, que era el Imperio Romano, 10 cuernos que poseía, dando a entender que de lo que era el Imperio Romano surgirá el anticristo. Vemos actualmente que lo que era el Imperio Romano, Europa, hoy existe lo que se conoce como la Unión Europea, donde naciones se han unido para levantar nuevamente ese imperio romano de aquel entonces. Sabemos que en la actualidad existen sobre 27 o 28 naciones que están unidas. La posición de este que te habla es que va a haber unos cambios dramáticos en lo que se conoce como el mercado común europeo, donde va a colapsar lo que tienen ahora y esa estructura va a cambiar totalmente, donde solamente habrán unas naciones que van a cualificar para pertenecer a ese mercado común europeo. Las naciones más fuertes económicamente actualmente en el mercado común europeo es Alemania y Francia. Por el contrario, hay muchas de las Naciones Unidas actualmente que están en un conflicto económico, donde muchos tienen una debacle económica y no han podido superar ese problema financiero. Entre ellos se encuentra España, Grecia y algunos más. Es importante entender que muchas de estas naciones están comprometidas financieramente con deudas que no les permiten seguir hacia adelante. Y me pregunto yo, ¿cómo si naciones están en deuda y no pueden cumplir con sus pagos, van a seguir metiéndose en deudas? Va a llegar un momento que no van a poder sufragar los gastos y va a haber un colapso. Esto va a provocar que entonces en ese mercado común europeo solamente queden 10 naciones. 10 naciones. Es interesante porque la Biblia dice que en el postrer tiempo va a haber 10 naciones que se unirán. Posteriormente se va a unir una nación. Y esa nación es el que trae este personaje llamado el anticristo. Estas 10 naciones le van a dar el poder y la autoridad al anticristo, y eso está claramente revelado también en Apocalipsis capítulo 17. Y el anticristo entonces tomará el poder en ese último tiempo. Les dije que él va a tener unas características y va a dominar plenamente, y sobre todo va a dominar el campo financiero y la economía del mundo. Ahora, surge una pregunta que mucha gente se hace. Y aunque yo tengo mi punto de vista, yo quiero traerlo una vez más a colación en esta hermosa noche. Y es que hay gente que dicen, ¿quién viene primero? ¿Viene Jesucristo o viene el anticristo? Y muchos están afirmando que primero viene Cristo para el arrebatamiento y luego
surgirá la persona del anticristo. El texto bíblico que los hermanos utilizan para afirmar que Cristo viene primero y que el anticristo surgirá después es el texto que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Los hermanos dicen que esto que lo detiene es la iglesia y el Espíritu Santo, y que el anticristo no se puede revelar hasta que no haya el arrebatamiento. Aunque yo comprendo la posición de mis hermanos, yo tengo que ser sincero y claro en el contenido bíblico. Primeramente, no es que yo esté diferenciando del punto de que eso que lo detiene sea la iglesia, pero primeramente ahí no especifica quién lo detiene. Hay algo que lo está deteniendo, pero no hay una revelación clara de qué es lo que lo detiene. Por tanto, el que lee el texto va a interpretar lo que él cree que lo detiene, pero no es que el texto diga qué es lo que lo detiene. Ahora, no obstante, en ese mismo capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, mire cómo la Biblia claramente habla. Desde el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Fíjese, Pablo está hablando respecto a ¿qué? A la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego añade, y nuestra reunión con Él. Claramente, el apóstol Pablo está hablando de la venida de Jesucristo, que ocurre el arrebatamiento, porque es la venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y cuando la iglesia se reúna con Cristo, es porque ocurre el arrebatamiento. Y claramente está hablando de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Está hablando del día del arrebatamiento. Y dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque está diciendo no se muevan, porque ustedes ya tienen unas enseñanzas, unas directrices. No cambien el modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por un espíritu que venga y diga, no, mira, ya Cristo vino, o Cristo va a venir así. No, ni por palabra, con una palabra que venga diciendo que ya Cristo vino, o que va a ser de esta manera, ni por carta como si fuera nuestra, como una carta que el apóstol Pablo afirmó que era así, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, nadie venga a decirle, mira, el día del Señor está cerca, y por espíritu te lo digo, o te lo digo por una palabra que Dios me dio, o te lo digo por una enseñanza que Pablo trajo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, fíjese, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque Cristo no vendrá y no va a haber nuestra reunión con Él hasta que, primero, van a haber dos puntos que tienen que ocurrir antes de que Cristo venga. Dos eventos que tienen que ocurrir antes que Cristo venga. Y claramente dice, no os engañe en ninguna manera, porque no vendrá primero sin que antes venga la apostasía. Antes de que Cristo venga, tiene que ocurrir la apostasía. La apostasía es cambiar la fe, y esta apostasía no está hablando de los impíos ni de las falsas doctrinas, está hablando apostasía dentro de la iglesia de Jesucristo. Claramente el Señor dijo que en los postreros días va a haber apostasía, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, y claramente lo estamos viendo que así está sucediendo.
Pues Cristo no va a venir y no nos vamos a reunir con Él en el arrebatamiento, porque antes de que ocurra el arrebatamiento, viene la apostasía. Pero el segundo punto es interesantísimo. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se revele o se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De manera, hermano, que la Biblia claramente, y aquí no hay duda de quién está hablando, no como el texto que cité antes, que dice algo lo detiene, no, aquí dice que antes del arrebatamiento va a venir la apostasía y se va a revelar el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado? ¿Quién es este hijo de perdición? El anticristo. Este es el que se opone contra Dios y se llama Dios o es objeto de culto, y en el postrer tiempo va a profanar el santuario, se va a sentar en el santuario y va a poner la abominación desoladora, el ídolo. Fíjense, hermano, que la pregunta es, ¿quién viene primero? ¿Cristo o el anticristo? La Biblia claramente dice que viene primero la apostasía y el anticristo. Mire cómo dice el versículo 10. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? En otras palabras, Pablo dice, ¿ustedes no se acuerdan que yo les decía claramente que tenía que venir el anticristo? Y eso también lo dijo Juan. Hermanos, el anticristo ya viene. El mensaje de que el anticristo venía estaba claramente revelado por los apóstoles. Y entonces, ahí es donde Pablo luego dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Luego Pablo dice, bueno, antes del arrebatamiento viene la apostasía y viene el anticristo. Pero hay algo que lo detiene. Y ahí es donde entonces hay que ir. ¿Qué es lo que está deteniendo al anticristo? ¿Y qué es lo que no permite que él se revele? Quiero decirles, hermano, dos puntos bien importantes. En la aparición del anticristo, él va a tener dos manifestaciones. La primera manifestación, cuando él toma el poder, comenzando los 7 años, que va a ser un pacto de paz y de seguridad con Israel y con parte del mundo, él viene como el hombre de pecado o el hijo de perdición. Eso es lo que Pablo dice, que ese tiene que venir antes de que venga el arrebatamiento. Él va a venir trayendo paz y seguridad, pero es un hombre de pecado, es un hijo de perdición, es un hombre de corazón del mal y viene con una misión aquí en la tierra. Él va a empezar con un pacto de paz y seguridad, pero luego va a demostrar quién es y entonces va a haber guerras, conflictos y va a venir hambre y persecución, que son los años que se conocen no como gran tribulación, sino como tribulación. Ahora, a los 3 años y medio, el anticristo se va a sentar en el templo haciéndose pasar como Dios y va a poner la abominación desoladora. Es entonces que ese hombre, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, va a tener una transformación. Y a los 3 años y medio dejará de ser el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque lo que lo detiene para que sea manifestado el misterio de la iniquidad, que es lo que va a hacer ahora, hay algo que lo detiene, que es la iglesia. El Espíritu Santo. Yo estoy acorde con que es la iglesia Espíritu Santo, pero la iglesia se va a la mitad de esa semana. Luego, cuando la iglesia vaya al cielo, va a haber una guerra en los cielos de Miguel. Eso se encuentra en el capítulo 12 de Apocalipsis. Miguel y los ángeles contra Satanás y sus ángeles, y Satanás será echado a la tierra. Cuando Satanás se ha echado a la tierra, dice que le va a dar todo el poder y la autoridad a Anticristo. Y ese hombre de pecado y ese hijo de perdición dejará de ser ya el hombre de pecado y el hijo de perdición, se va a convertir en el misterio de la iniquidad. ¿Qué quiere decir eso?
El misterio de la piedad claramente está registrado. El misterio de la piedad es Dios fue manifestado en carne. El misterio de la iniquidad es el diablo va a ser manifestado en carne. La segunda fase del anticristo, que es lo que algo lo detiene, que es la iglesia, cuando la iglesia sea arrebatada, Satanás será echado del cielo, entonces Satanás se apoderará del anticristo y entonces se encarnará en el anticristo y el anticristo va a ser el diablo hecho carne. Pero antes del arrebatamiento viene la revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando la iglesia sea arrebatada es entonces el misterio de la iniquidad. El diablo va a ser manifestado en carne. Ahora te dejo con este estudio porque voy a hablar otra palabra ahora. Ahora, hermano, quiero hablar un tema con ustedes porque quiero pararme en la brecha. Quiero pararme en la brecha. Y este programa se llama Buenas Nuevas. Y es necesario que yo hable esas buenas noticias siempre. Y quiero hablar del libro de Romanos, el capítulo 10. El conflicto que tenían los judíos. Porque los judíos, dice la Escritura, que Pablo decía, mi anhelo en mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Al igual que el pueblo de Israel, que Cristo vino a ser de tropezadero para ellos, hoy en día hay quien tiene celo de Dios, pero no un celo que tenga la ciencia del discernimiento correcto. Hay gente que están ignorando cuál es la verdadera justicia de Dios. Y cuando digo la verdadera justicia de Dios es cómo Dios justifica al hombre. Entonces, al igual que Israel, están estableciendo su propia manera de ver las cosas y sujetando la salvación a su propio modo de ver las cosas. Ellos quieren agradar a Dios, la gente quiere agradar a Dios y muchos estudiantes de la Biblia quieren agradar a Dios y ser acepto ante Dios, pero no siguen el conocimiento correcto que Dios les ha dado a través de las Escrituras. Y entonces estamos viendo un celo fanático que no apoya nada a lo que Dios determina para el hombre. Están ignorando voluntariamente qué es lo que realmente exige Dios para aceptar a una persona. Y están estableciendo su propio programa de justificación. Y no se someten a lo que Dios ha instituido. La equivocación de los fariseos era que pensaban que la ley era el medio de salvación. Los fariseos creían que la ley era para salvar. Pero la ley Dios la trajo para que la gente tuviese convicción de pecado. Pero la ley tenía también un propósito. Porque la realidad es que la ley no podía salvar al ser humano. Pablo, hablando de la justicia de Dios, dice, porque el fin de la ley es Cristo. Claramente determina la palabra de Dios en Romanos 10:4 que la ley iba a tener un fin, que no iba a poder seguir. Y dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La justicia se iba a manifestar para las personas que creyeran en Jesucristo. Mire cómo dice, porque de la justicia que por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley establecía que para tú poder ser salvo, tenías que cumplir todo, absolutamente todo lo que la ley decía. Y entonces, no hay un hombre en la tierra que tenga la habilidad y la facultad de cumplir todo al pie de la letra. La justicia que es por la ley establecía que el hombre tenía que hacer esas cosas para poder vivir por ella. Tú cumples la ley,
y tú tienes vida. Pero ¿qué pasa? Que la ley, para cumplirla, había que cumplirla toda. Santiago en el capítulo 2, el versículo 10, mire cómo dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todas. Cualquier persona que guarde toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de toda la ley. Mi pregunta es, ¿quién puede cumplir la ley sin fallar ni un punto? ¿Quién puede en un cuerpo que está todavía sujeto al pecado, que tiene una lucha con el espíritu, puede cumplir todo sin ofender nunca a Dios violando una ley? Porque tú violas la ley de Dios mintiendo, pensando mal, ofendiendo, encarneciendo, murmurando, desacreditando. Hay tantas maneras de violar la ley y no hay persona en el mundo que sea tan pulcra, tan santa, tan íntegra para poder guardar la ley toda sin fallar ni un punto. El único que pudo hacer eso fue nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo y no pecó en nada y se mantuvo puro y santo ante los ojos de Dios. Ahora, fíjese lo que dice la Biblia en Génesis 15, 5, 6. Este es el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice: y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si los puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová Abraham y le fue contado por justicia. ¿Cómo es que la Biblia dice que Abraham fue justificado? Cuando creyó por la fe, hermano. Abraham no fue justificado por lo que hizo. Abraham fue justificado por lo que creyó. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios y Dios lo declaró justo. En el capítulo 4 de Romanos está claramente revelado. Capítulo 4, mire cómo dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham pudo cumplir las obras bien y no fallar ante Dios, tiene de qué gloriarse él mismo, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. De manera que Dios justificó a Abraham cuando Abraham creyó lo que él le dijo, no por lo que Abraham había hecho. Dios declaró a Abraham justo por la fe. Y ese es el mensaje que Dios estableció en Abraham y que iba a ser un mensaje que iba a correr por todas las edades. Y luego en la simiente de Abraham, que era Cristo, serían benditas todas las naciones. El versículo 4 de Romanos 4 dice: pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Claramente la Biblia establece que el hombre es justificado por la fe, no por las obras ni por lo que hace, por la fe. Cuando vamos a Gálatas capítulo 3, que habla del pacto de Dios con Abraham, del versículo 6, mire cómo dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Quiénes son los que son hijos de Abraham? Los que hacen obra o los que guardan ley para ser salvos. No, son los que creen. Ahora, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Fíjese que esto era para todos nosotros los que creyéramos. La bendición de Abraham y ser hijo de Abraham era un asunto de fe. Y mire lo que dice el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es maldición la ley porque tú no la podías cumplir. Una vez tú violabas una de las reglas de la ley, ya tú estabas maldecido, caías en condenación.
Y mire lo que dice el versículo 11 de Gálatas 3. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Fíjese lo tremendo de esto, que nadie se puede justificar por la ley. Yo quiero hablar esto, y estoy trayendo esto, porque los judíos antes pensaban que había que guardar la ley y aceptar a Cristo, y que eran salvos con esas dos vertientes, guardando ley y aceptando a Cristo, y que ahí recibían la salvación. Y eso no era así. La salvación no era basada en ley en Cristo. La salvación era totalmente y exclusivamente en la persona de Jesucristo. Pero hoy en día también están enseñando que tú te salvas aceptando a Cristo y guardando la ley de Cristo, que son el Nuevo Testamento, que tú tienes que vivir al pie de la letra con todas las enseñanzas del Nuevo Testamento para ser salvo. Y eso no es cierto. La salvación no está en la ley de Cristo, está en Jesucristo, y es una salvación por fe. Todo lo que sea guardar una ley y obrar no es de fe. Y todo el que piensa salvarse guardando una ley bajo obra está vituperando el sacrificio de Cristo que fue consumado en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo consumado es, Jesús estaba diciendo lo hice todo. Todo lo hice en la cruz del Calvario para que el que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la Biblia dice que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El medio de salvación es Jesucristo. Y el mensaje del evangelio, que lo han tergiversado y están predicando otro evangelio, el mensaje del evangelio es que Dios amó y entregó a Jesucristo, y que la expiación de Cristo en la cruz del Calvario y sus beneficios es el que le da al hombre salvación, justificación, redención. Lo adopta como hijo, lo hace nacer de nuevo, lo regenera, lo sella con el Espíritu Santo y lo bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es triste y lamentable que mucha gente en esta hora tan decidida que es y tan importante estén pensando que ellos se salvan por lo bueno que son o por las cosas buenas que hacen. Todo lo bueno que nosotros hacemos, lo hacemos bueno porque ya en Cristo hemos recibido el perdón y la justificación y el nuevo nacimiento. Y Dios nos da la capacidad para vivir una nueva vida en Cristo. Y por eso es que ahora podemos, dirigidos por el Espíritu, poder vivir para Dios. Pero esto no nos exime de que, aunque estamos viviendo la vida cristiana, podamos en algún momento errar y ofender esa santidad divina. Pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cuando se predica la salvación por la fe en Cristo y por guardar una ley, ya sea la ley antigua o la ley de Cristo, lo que te están diciendo a ti es que tú te salvas por tus propios méritos. Y entonces, si tú te salvas por tus propios méritos, ¿para qué vino Cristo? Y si tú te salvas por tus propios méritos, la Biblia dice, los que se justifican por la ley o por las obras de la gracia han caído. Cuando tú dices que tú te salvas por lo bueno que tú eres guardando las leyes divinas de Dios, tú lo que estás diciendo es que tú te salvas por tus obras. Y la Biblia claramente dice que no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. Iglesia, amigo, abre los ojos, abre tu oído, abre tu corazón y busca la dirección divina correcta, porque hay muchos que están predicando otro evangelio. Otro evangelio. Cuando buscas el libro de Gálatas, que Pablo dice que el que cambia el evangelio y busque otro evangelio tiene un grave problema, lo que estaba pasando era eso, que los gálatas empezaron creyendo en Cristo, pero después vinieron judíos
Y le dijeron que no era solamente Cristo, que había que guardar el sábado, que había que guardar la ley, que había que guardar esto. Y los enredaron como un pote de espagueti y después ellos no sabían dónde estaba la salvación. Yo te digo en esta hora, la salvación es exclusivamente en Jesucristo. No hay otro medio. Desde la fundación del mundo y antes de la fundación del mundo, ya el plan de salvación Dios lo había preparado y era en Jesucristo. Por eso, cuando Juan Bautista empezó su ministerio y vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me estoy parando en la brecha en esta noche. Yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, pero yo amo a Dios y me gusta que la palabra de Dios vaya cristalina y pura al corazón. Y yo creo que es una responsabilidad mía decirte que vuelvas al evangelio. Ese evangelio que luchó Martín Lutero, que luchó Calvino y que lucharon los reformadores. Porque en aquel entonces la Iglesia Católica estaba estableciendo que el hombre se salvaba por las indulgencias, por el dinero, por las cosas que hacían. Y Martín Lutero tuvo que poner las 95 tesis en la puerta de aquella iglesia y decir: no, eso es un evangelio que no es verdadero. Han desvirtuado el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es que el justo por la fe vivirá. El evangelio es de fe. Abraham creyó a Dios y Dios lo justificó. Y esa promesa de Abraham es para todo el mundo que cree en Jesucristo por la fe. Y la ley, y vuelvo y reitero, y el obrar, y el hacer, y el guardar, no es fe. Todo el que anda en eso no anda en fe, nada. Está andando en sus propios criterios. Si quieren mandarme un mensaje de texto al 787-604-9693. Hay hermanos que quieren hablar conmigo estas cosas. Yo te doy mi correo electrónico. Tú puedes escribir todo lo que tú quieras ahí. Y yo te garantizo que yo voy a leer lo que tú me envíes. Yo te voy a dar respuesta. Y te voy a contestar en el espíritu apacible y de amor que Dios nos brinda. Y mi correo electrónico es ramonapología@gmail.com. ramonapología@gmail.com. Tú me escribes a mi correo electrónico y yo te voy a estar contestando. Si quieres mandarme un escrito como el hermano de Calle, me puedes escribir. Ramón Luis Molina, P.O. Box 81, Aguas Buenas, Puerto Rico, 00703.